Y hablando de Constitución, que fue el día feriado ayer en Uruguay, tenemos a él, me refiero, ustedes lo conocen, él es abogado constitucionalista, a mi entender es un número uno, por eso lo convocamos hoy, porque necesitamos entender por qué Cristina llega a esta carta. ¿Es ella la que ve parcializada la realidad respecto a una justicia independiente o verdaderamente esto es histórico y ella está acomodando el discurso, está llevando agua a su molino, como dicen habitualmente? ¿Qué tal, doctor Sapsay? ¿Cómo le va? Buen día, acá a la mesa de Noticias de Colonia. Mi nombre es Verónica, qué placer escucharlo de vuelta. ¿Cómo le va? Un gusto, Verónica. ¿Cómo está la bella Colonia? Bien, bien. Igual nosotros estamos acá en Buenos Aires, le voy a decir, pero tenemos Es toda... cierto. Nosotros estamos acá en Colegiales, pero bueno, nos escuchan muchísimo de allá. Siempre agradecen cuando usted sale, la verdad que es muy querido usted en Uruguay, doctor, ¿eh? Sí, la verdad que sabe que he ido hace poco porque el Rotary me entregó el premio Río Platense, que lo dan Claro, los dos Rotaries, y bueno, recibí tanto cariño es que me lindo, es sentí lindo. Nosotros... absolutamente como local. Yo digo que soy un ciudadano Y rioplatense, sí, de las bueno, dos más o costas. menos, así somos nosotros. Radio Rioplatense nos escuchan de ambos márgenes del Río de Ahí la está. Plata y nos sentimos bendecidos. Igual, a ver, Uruguay, por supuesto, tiene sus propias noticias, sus propios conflictos, pero llamaría la atención lo pendiente y lo que están de las noticias nuestras, de la política nuestra, hasta del espectáculo. Con lo cual, la verdad que es un placer hacer este programa para informar, ya le digo, de los dos lados. Y ahora con esta noticia de ayer, esta carta, estos videos. En realidad es un video, ¿no? Sí, el video, sí. Yo digo carta porque después lo leí, lo transcribimos y lo leímos. Claro. Pero, a ver, ¿se esperaba en algún momento que teniendo en cuenta las circunstancias judiciales hubiera alguna locura así, con todo respeto digo locura, de Cristina al respecto? ¿Cómo lo sintió usted? ¿Cómo lo vivió ayer cuando vio esto? ¿Qué le pasó, doctor? Mire, Cristina está acorralada, es más de lo mismo, algo muy producido, está hecho absolutamente bien pensado, con todo un Cinematográfico es, relato. claro. ¿Cómo? Perdón. Es cinematográfico casi. Sí, sí, sin duda, claro que es cinematográfico, está hecho que parece streaming, Sí. es parte, digamos, es todo el relato y de la actuación. Ahora, no olvidemos que ella sabe muy bien que está acorralada, que es una causa en donde la prueba es monumental, irrefutable, la investigación ha sido impecable, han intervenido una cantidad de jueces y fiscales previamente. Ella trató de hacer, recordemos, todo lo posible para revertir la situación, primero a través de su abogado Beraldi, por medio de una cantidad, 12 recursos extraordinarios para ver, de detener las causas y romper con lo que es el momento de actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que solo interviene cuando hay sentencia definitiva, es decir, cuando ya se han pronunciado los tribunales inferiores. Y en ese caso, si entiende que ha habido un agravio, una garantía o un derecho reconocido en la Constitución, en los tratados o en la ley, entonces va a abrir la instancia extraordinaria. Acá lo que se pedía es que fuera una especie de tribunal de control de lo que hacen los tribunales inferiores, lo cual destruye todo el sistema judicial argentino que la Constitución dice. Claro. Como eso le salió mal, también le había salido mal antes la famosa Comisión Beraldi, el inefable Beraldi. Además, la respuesta de la Corte es realmente interesante de leer, contundente, inclusive con un lenguaje de una fuerza que pocas veces se ve. Al abogado Beraldi lo tratan de ignorante por lo que hace. Por ejemplo, consideran que tiene gravedad institucional el caso por el solo hecho de que la vicepresidenta, que en los hechos es la presidenta, Claro. esté incursa. Lo cual le dicen al contrario, usted, como todo ciudadano, y más aún por su cargo, tiene que estar por igualdad ante la ley, puesta ante los tribunales en la misma situación que cualquier ciudadano. Y así cada uno de los cargos. Bueno, todo esto evidentemente la ha envenenado. También han tratado de ver si no había acción fiscal. ¿Por qué? Porque a la Oficina Anticorrupción la instruyeron para que hiciera un paso al costado. Y a la Unidad de Información Financiera, de manera absolutamente sin precedentes, no solo no va a investigar situaciones de blanqueo procedentes de delitos, en este caso de corrupción, sino que por el contrario se transformó en un órgano defensor de quien habría cometido los delitos, lo cual es inusitado
y pone a su titular en una situación de grave ante el derecho penal. Entonces, evidentemente frente a esto ella tiene que ensuciar la cancha, tiene que salir además a humillar, a maltratar, a un grado que a mi modo de ver, lejos de ayudarla, la hunde más. La complica más. Tratar de delincuentes, las palabras que usa contra los ministros de la Corte, reflota el tema de Maqueda cuando ya ha tenido un sobreseimiento en la causa, entonces no se sabe de qué está hablando realmente. Es tan fácil refutarla con solo observar los más recientes hechos. Y después lo otro, pero no quiero monopolizar el uso de la palabra, tanto que ahora se llena la boca de una corte independiente y la necesidad de que el país viva en la legalidad. Recordemos lo que hicieron los Kirchner en Santa Cruz. Eso. Es que eso, ¿no? Doc, la verdad que eso, mire, antes de abrir yo ya empecé a leer mensajes de la gente y la gente decía, ¿qué pasa acá? ¿Por qué Cristina ve como una parte de la película? Si históricamente ellos mismos fueron los primeros que propiciaron un poder judicial no independiente. O sea, como que ahora se cargan todas las culpas contra el gobierno de Macri y los movimientos de ajedrez, me ponía un oyente del macrismo respecto a la justicia, cuando esto viene de antes, esto lo vivimos con ella misma en Santa Cruz, en otros... A ver, es como cuando uno tapa el sol con la mano, pero los rayos salen por el costado. O sea, verdaderamente es negar la realidad. Pero mire, Néstor y Cristina, cuando Néstor asume la gobernación de la provincia en 1991 a nivel institucional, lo primero que hacen son dos cosas. Ampliación del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia sí. de 3 a 5, de modo de tener un Superior Tribunal absolutamente adicto, con Zanini como presidente, que había sido secretario legal y técnico, el gran asesor de ellos en la Municipalidad de Río Gallegos, porque él venía de ser intendente de Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz. Fíjese qué inconveniente poner a un funcionario absolutamente político en la presidencia del Superior Tribunal. Y lo otro, que es lo más escandaloso, es la división de la Procuración General de la provincia, es decir, del Ministerio Público, en Fiscalía General y Defensoría General, de modo de dejar en el aire al doctor Eduardo Sosa, que era el Procurador General de la provincia en ese momento, que conforme a la Constitución tenía la misma inamovilidad y demás inmunidades de un miembro del Superior Tribunal. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar? Es una locura, Doc, una locura. ¿Y cómo sigue esto? Porque estamos hablando ahora, esto que usted dijo, ella intentaba lograr un objetivo y yo creo que en reglas generales ha logrado otro porque el repudio social ha sido enorme. Hoy leía las repercusiones en las redes sociales, en los distintos medios. Verdaderamente el objetivo, a lo mejor ella es embarrar la cancha, como lo dijo recién usted también. Ha logrado el efecto contrario, como la cancha la embarró tanto que la salpicó, la llenó de barro a ella. Exactamente. Es que, ¿sabe lo que pasa, Doc? Cuando uno tira, en algún momento verdaderamente termina ensuciándose uno mismo. O sea, es claro, es como, es casi que matemático, le diría, ¿no? Es una secuencia lógica de lo que va a pasar. ¿Cómo continúa además, esto? En una situación sociopolítica y económica tan espantosa. Eso también, porque no nos olvidemos. Ella cree que la gente piensa que es algo de Alberto y que no es el gobierno de ella. Otra ilusión que no se condice ni con la realidad ni con lo que las encuestas muestran, que para el 90% de la gente ella es la que preside. Para el 90% de la gente ella preside, continúa cayendo. Todos los políticos en general continúan cayendo todos en encuestas. El descreimiento, Doc, y la tristeza de la gente es enorme. Ayer el presidente decía, nos deprimen, y una señora me dijo, yo me deprimo todos los días cuando voy al supermercado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Acá esta cuestión de desligar responsabilidades, yo creo que el ser humano, usted lo debe saber bien, Doc, tiene como esta facilidad de no asumir, ¿no? Y no hacerse cargo de las cosas. Uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, lo que hace, o sea, nada es porque sí. Y estamos acostumbrados, lamentablemente, o no estamos acostumbrados, porque por suerte seguimos asombrándonos, a un gobierno que no se hace cargo. No se hace cargo y además permanentemente piensa que con el relato que le sirvió durante muchos años va a poder manejar a una porción importante de la sociedad. No olvidemos que en las elecciones recientes, aunque parezca mentira,
el 48% se comió el relato, pensó que Alberto era el moderado, que iba a ser un gobierno distinto, y le dio nuevamente el poder a ella, porque Sí. ya es el tercer gobierno de Cristina. Sí, Esa es la verdad. absolutamente. Absolutamente. Doc, acá un oyente me dice, ¿a qué se refiere? Preguntarle, Verónica, por favor, al doctor, ¿qué se refiere al alquiler de cautelares? ¿Qué es esto que puso Cristina en su último alquiler de cautelares? O sea, que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del Banco Central, además las alquilan. Esa La sí verdad que que no la tenía, puso la no, señora vicepresidenta. sí, no sé a qué se refiere, sinceramente. Además, como no accedo a ese tipo de mecanismos, habría que hablar con alguien que está en el mercado financiero, qué tipo de operatoria se hace Claro. y por qué ella habla de alquiler de cautelares. En No sé. fin. En fin, Doc, teníamos ganas de analizar el video, esto que, bueno, se tradujo después en carta hoy en los medios. Como usted dijo, el repudio social o el efecto deseado quizás fue el otro, fue un boomerang, ¿no? Porque verdaderamente hoy la sociedad toda dijo, ¿qué pasa con esto, no? Además, el hilo es muy delgado y tenemos que apoyarlo con toda la fuerza al fiscal, al doctor Diego Luciani, que es un hombre probo, valiente, y que ha preparado un alegato que parece que es realmente impresionante, por la fortaleza y la fuerza probatoria que él mismo tiene. Y que lo va, si no me equivoco, lo va a leer el día posterior a la feria, es decir, el 1 de agosto. Claro, claro, bueno, porque Eso es lo que ella ha querido detener también. claro, Lo que ha querido detener. también Ella es eso, además no es casual que carece, publique la carta en la sí, feria, ¿no? Claro. claro, carece además de la más mínima humanidad, porque la forma como ella lo critica a Bonadío, un hombre muerto que no le puede contestar. Solo alguien muy bajo comete semejante atropello. Doc, teníamos ganas de arrancar el programa charlando con usted para que nos dijera su sentir, su pensar, más allá de la cuestión, por supuesto, de su expertise en la materia. Le agradecemos un montón el cariño enorme de toda la gente de Colonia y hasta cualquier otro momento. Un gusto hablar con ustedes, es una radio a la que le tengo mucho afecto, sabe que son años que estamos en contacto. Sí, claro que sí, gracias, Doc, que tenga linda tarde, un abrazo. Igualmente para ustedes, adiós. Daniel Sapsay. Yo le tengo aprecio al doctor. Primero es un número uno, segundo es tan amoroso. Él es abogado constitucionalista, es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Es uno de los hombres que más sabe de la Constitución, de la Corte, de la Justicia, verdaderamente, con lo cual no voy a emitir ninguna opinión. Ya el doctor y todas sus declaraciones hablaron por sí solos.